Vídeo dedicado al estudio del rango de una matriz en función de un parámetro inicial. En este vídeo vamos a resolver varios ejercicios de matrices que dependen de un parámetro inicial y debemos determinar el rango de esa matriz. Vais a ver que este tipo de ejercicios recuerda mucho a los de sistemas de ecuaciones. En rojo indico la siguiente idea. Para obtener la matriz triangular por el método de Gauss, ¿vale? Vamos a tener que obtener la matriz triangular. Vamos a realizar las mismas operaciones que los ejercicios de sistemas de ecuaciones, pero con dos novedades. La primera, que podemos operar entre columnas. Ahora sí, podemos restar y sumar columnas. En sistemas de ecuaciones no tenía sentido mezclar incógnitas, pero ahora lo que tenemos es un conjunto de números, o si queremos verlo, un conjunto de vectores, y podemos restar las distintas componentes de esos vectores o sumarlas. Y además, como no tenemos ecuaciones, no van a aparecer absurdos matemáticos. Toda la reflexión realizada en sistemas de ecuaciones por el método de Gauss en relación a absurdos matemáticos ahora va a desaparecer porque no tenemos ecuaciones. Recuerdo que para obtener el rango, viene aquí indicado en azul, debemos en primer lugar calcular la matriz triangular y para eso vamos a utilizar las operaciones del método de Gauss. Tenemos que descartar las filas proporcionales y el rango coincidirá con el número de filas, o el número de vectores, si queremos verlo así, con al menos un coeficiente no nulo. Tras obtener la matriz triangular y descartar filas proporcionales, el rango coincide con el número de filas con al menos un coeficiente no nulo. Pues vamos a aplicar el método de Gauss a la matriz de nuestro ejercicio de 2 filas y 3 columnas, donde el único coeficiente que va a quedar por debajo de la diagonal principal va a ser este factor 1. El coeficiente 2, 1, fila 2, columna 1, debemos hacerlo 0. Para ello aplicamos la siguiente transformación. La nueva fila 2 es la antigua fila 2 menos la antigua fila 1 y empezaremos a operar como estamos acostumbrados. 1 menos 1, 0, k menos 2, k menos 2, k más 1 menos 3, k menos 2. Una vez que ya obtenemos la matriz triangular, he indicado en rojo los coeficientes de la diagonal principal, debemos obtener los valores del parámetro para la discusión de casos. Al igual que en sistemas de ecuaciones mirábamos los coeficientes que dependían del parámetro inicial, en la diagonal principal, ahora encontramos que en este coeficiente de la diagonal principal aparece k. Por lo tanto, k menos 2 lo igualamos a 0 y obtenemos por discusión de casos k igual a 2. Ahora no tiene sentido buscar filas donde el término independiente dependa de k, porque al no haber ecuaciones no vamos a tener término independiente. Sí debemos estar atentos a si apareciese alguna fila donde el coeficiente de la diagonal principal fuese igual a 0. En ese caso tendríamos que irnos al siguiente coeficiente de la fila que dependiese de ese parámetro inicial. Como en este caso no ocurre, el único valor para la discusión de casos es k igual a 2. Pues razonamos como estamos acostumbrados. Si k vale 2, sustituimos en la matriz final de Gauss y al hacerlo nos queda una matriz donde la segunda fila son todos ceros. Si aplicamos la definición indicada en azul, que tras obtener la matriz triangular y descartar las filas proporcionales, el rango coincide con el número de filas con al menos un coeficiente no nulo, nos encontramos que en esta matriz final de Gauss el rango vale 1. Solamente hay una única fila o un único vector con al menos un coeficiente no nulo tras obtener la matriz triangular. Decir que el rango vale 1 es lo mismo que indicar que en esa matriz hay un vector linealmente independiente. Si vemos la matriz como dos vectores de 3 dimensiones puestos en forma de fila, solamente habría un vector linealmente independiente. Que no se nos olvide el caso complementario. ¿Qué ocurre si k no vale 2? Ya sabemos que no tenemos que coger un número distinto de 2. Es decir, esto no se razona con el 1 o con el 7, sino que se razona con todos los valores distintos de 2. Pues si k no vale 2, el coeficiente de la diagonal principal k menos 2 será distinto de 0 y por lo tanto vamos a tener al menos 2 filas con al menos un coeficiente no nulo. Por lo tanto, el rango vale 2. Decir que en una matriz tenemos rango 2 es lo mismo que indicar que dentro de la matriz aparecen dos vectores linealmente independientes. Pues esta rutina de trabajo la vamos a extender al conjunto de ejercicios que viene a continuación.
Tenemos una matriz B de 3 filas y 2 columnas y nuevamente nos van a preguntar que estudiemos el rango en función del parámetro. En cada ejercicio voy a intentar hacer cosas distintas para poder barrer toda la casuística posible a la hora de trabajar con matrices. En primer lugar, como estamos acostumbrados a hacer ceros por debajo de la diagonal principal, voy a razonar con la siguiente propiedad de matrices. El rango de una matriz coincide con el rango de su traspuesta. El rango de una matriz coincide con el rango de su traspuesta. Por lo tanto, voy a calcular la traspuesta para que solamente quede un único coeficiente por debajo de la diagonal principal. La traspuesta sería la matriz, pero ahora lo que era una fila, lo que era una columna se va a convertir en fila. Por ejemplo, la columna de 1, 1, 1 va a pasar a ser la fila 1, 1, 1 y la columna 1K4 va a pasar a ser la fila 1K4. La matriz traspuesta va a ser de 2 filas y 3 columnas. Y voy a hacer un 0 justo aquí, en el coeficiente 2, 1, que vale 1. Pues razonamos como estamos acostumbrados. La nueva fila 2 será la antigua fila 2 menos la fila 1. 1 menos 1, 0, K menos 1, K menos 1, 4 menos 1, 3. Podríamos ahora obtener el valor de K para la discusión de casos, o bien puedo pensar un poquitín y darme cuenta de lo siguiente. Para simplificar las operaciones, puedo intercambiar columnas. Yo puedo intercambiar la columna 2 con la columna 3 y con eso voy a conseguir quitar el parámetro K de la diagonal principal y por lo tanto no tendremos ningún valor para hacer la discusión de casos. Si intercambio la columna 2 con la columna 3, nos quedaría la siguiente matriz, donde ahora en la diagonal principal no hay ningún valor que dependa de K y directamente podemos decir que el rango va a ser 2, porque tras obtener la matriz triangular aparecen 2 líneas, 2 vectores, 2 filas con al menos un coeficiente no nulo. Fijaros que he hecho este cambio de columnas. Si no lo hubiese hecho no pasaría nada. Lo único que el ejercicio tardaría más en resolverse. Si no hubiese hecho el cambio de columna, me hubiese salido un valor K igual a 1 para hacer la discusión de casos y hubiese llegado a la conclusión que tanto para K igual a 1 como para K distinto de 1, el rango siempre va a ser 2. Recuerdo una vez más, para relacionar matrices con vectores, que indicar que el rango de una matriz o el rango de su respuesta, que son idénticos, es igual a 2, es lo mismo que si me hubiesen dado un conjunto de vectores que hubiesen formado la matriz y me hubiesen preguntado por cuántos vectores linealmente independientes hay en la matriz. Pues si el rango vale 2, podemos decir que hay 2 vectores linealmente independientes dentro de la matriz. Otro ejercicio, ahora con una matriz de orden 3×3, 3 filas con 3 columnas y nuevamente aparece un parámetro K y debemos estudiar el rango en función de ese parámetro K. Lo primero que voy a realizar es intercambiar las columnas 2 y 3, de tal manera que llegaría con ese intercambio a la siguiente matriz. Una vez que he indicado en rojo los coeficientes de la diagonal principal, me di cuenta que tengo que hacer ceros por debajo de la diagonal principal y ya tengo 2 ceros. Hay 2 ceros que ya lo he conseguido. Me faltaría únicamente conseguir un 0 justo aquí, en este factor 2, que sería el coeficiente 3, 2. Coeficiente de la fila 3, columna 2. He hecho ese cambio de columnas iniciales porque ahora voy a poder razonar de la siguiente manera. La nueva fila 3 va a ser la antigua fila 3 más 2 veces la fila 2, porque si hago 2 más 2 por menos 1, aquí me va a quedar un 0. Al aplicar esa transformación a la nueva fila 3 nos quedaría 0 más 0, 0, 2 más menos 2, 0, K más 2 por menos 1, K menos 2. Y ya tengo la matriz triangular. Me di cuenta que aparece un coeficiente en la diagonal principal que depende del parámetro inicial. Pues lo igualo a 0. K menos 2 igual a 0 genera K igual a 2. Y realizo la discusión de casos. Es decir, ¿qué ocurre si K vale 2 y qué ocurre si K no vale 2? Si K vale 2, en la matriz final de Gauss sustituyo y me quedaría que justo la fila tercera, justo la línea tercera sería 0. Fijaros, tendría la fila 1, 0, 3, la fila 0, menos 1, menos 1 y la fila 0, 0, 0. Y recuerdo, tras obtener la matriz triangular, eliminar filas proporcionales, el rango coincide con el número de filas o el número de vectores con al menos un coeficiente no nulo. Pues una fila, 2 filas, rango 2,
o lo que es lo mismo, en mi matriz C de partida hay dos vectores linealmente independientes. Si K no valiese 2, significaría que el factor K-2 no se hace 0 y por lo tanto este coeficiente de la diagonal principal, el coeficiente 3, 3, sería distinto de 0, por lo que tendría 3 filas con al menos un coeficiente no nulo, por lo que el rango de C sería igual a 3. Si el rango de C es igual a 3, significa que tenemos 3 vectores linealmente independientes. Cuando estudiemos matrices inversas, diremos que en una matriz de orden 3, como la que tenemos ahora, la matriz C es una matriz cuadrada de orden 3, admite inversa si su rango es igual a 3, si su rango es igual a la dimensión de la matriz. Pues bien, para K distinto de 2 hemos obtenido rango 3 y diremos en su momento, más adelante dentro del tema, que para esa matriz, si K es distinto de 2, sí existe matriz inversa. Nuevo ejercicio, voy complicando las matrices añadiendo el parámetro inicial en más posiciones y haciendo expresiones un poco más complejas para que nuevamente en esta matriz D estudiemos el rango. Pues fijaros, si tengo claros los coeficientes que marca la diagonal principal, el único coeficiente por debajo de la diagonal principal que no vale 0 es este factor menos 2, que sería el coeficiente 2, 1, fila 2, columna 1. ¿Cómo puedo operar para hacer este coeficiente 0? Pues voy a tener que estar atento a lo que hayamos estudiado cuando el método de Gauss se inhabilita, porque fijaros, voy a coger la fila 2, la voy a multiplicar por el factor de arriba, que es menos 2 más k, y le voy a restar la fila 1 multiplicado por el factor de abajo. Esto es algo que ya hemos estudiado con mucho detalle en sistemas de ecuaciones y ahora vuelve a aparecer en matrices. Aquí está indicada la transformación lineal. Paréntesis menos 2 más k multiplicado por la fila 2 menos paréntesis menos 2 por la fila 1. Ya sabemos que si queremos obtener la nueva fila 2, el coeficiente que multiplica la antigua fila 2 no puede ser 0. Repito, si quiero obtener la nueva fila 2, el coeficiente que multiplica la antigua fila 2 no puede ser 0. Por lo tanto, este paréntesis menos 2 más k no puede ser 0. Es decir, si k fuese 2, menos 2 más 2 sería 0, estaríamos inhabilitando Gauss. Por lo tanto, si en la discusión de casos aparece el valor k igual a 2, no podemos utilizar la matriz final de Gauss, sino que tendremos que irnos a la matriz anterior a esta transformación no permitida. Cuando salga, recordaré esta idea. He indicado en rojo el paso intermedio de las operaciones para conseguir justo hacer un 0 en el coeficiente 2, 1 aplicado a la transformación. Este coeficiente vale 0, pero el coeficiente 2, 2 es una operación un poco más larga. Me quedaría menos 2 más k paréntesis por 1 más k menos paréntesis menos 2 menos 2. Estas son las operaciones que en el examen, en el cuaderno, hay que hacer poquito a poco y después incluir en la matriz el resultado final. Hay que operar con calma para no equivocarnos al multiplicar los paréntesis y después obtener el polinomio final. Fijaros que en el coeficiente 2, 2 de la diagonal principal aparece un polinomio de grado 2. No pasa nada, que nadie se asuste. Simplemente habrá que igualarlo a 0 y o bien por la fórmula de la ecuación de segundo grado o bien por Ruffini, sacar los valores de k que hacen que ese polinomio se haga 0. Tenemos 3 coeficientes de la diagonal principal que dependen del parámetro k. Por lo tanto, los vamos a igualar a 0. Si igualamos menos 2 más k a 0, nos sale el valor k igual a 2, que ojo que ese valor es el que inhabilita a Gauss en la transformación lineal que hemos aplicado. Y después el polinomio de grado 2 lo igualo a 0 y sale como soluciones k igual a menos 2 y k igual a 3. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ver el rango cuando k vale menos 2, cuando k vale 3, cuando k vale 2 y en el caso complementario cuando k no vale ni menos 2, ni 3, ni 2. Pues poquito a poco razonamos igual que con sistemas, pero ojo que ahora no tenemos soluciones. Un error muy típico es que el alumno trabajando con matrices al final diga que tengamos sistema compatible determinado o sistema compatible indeterminado. No, ahora no hay ecuaciones, no hay sistemas, por lo tanto no hablemos de soluciones de ningún tipo. Si k vale menos 2, sustituimos en la matriz final de Gauss y fijaros que nos sale rango 2,
porque nos quedan solamente dos líneas con al menos un coeficiente no nulo en la matriz final de Gauss. Rango 2 significa que hay dos vectores linealmente independientes dentro de la matriz. Si k vale 3 y sustituimos en la matriz final de Gauss, nos sale nuevamente rango 2, porque otra vez aparecen dos líneas con al menos un coeficiente no nulo. Ojito con el que viene ahora. Si k vale 2, se inhabilita Gauss. Por lo tanto, no puedo utilizar la matriz final de Gauss. Si la operación no permitida la tengo aquí indicada, me tengo que ir a la matriz anterior, que es justo la matriz de partida. La matriz anterior a la operación no permitida es justo la matriz de partida. Pues en la matriz de partida, la matriz D que me da el enunciado, voy a sustituir el valor k igual a 2. Cuando hacemos eso, nos queda la siguiente matriz. Es sustituir simplemente k igual a 2 en la matriz de partida. Nos quedaría 0, menos 2, 0, menos 2, 3, 0, 0, 0, 0. Y ahora en esta matriz que he obtenido voy a aplicar el método de Gauss para obtener la matriz triangular. Y es lo que viene indicado a continuación. Simplemente voy a intercambiar la posición de fila 1 y fila 2 y haciendo ese cambio de posiciones en las filas, llegamos a una matriz triangular donde solamente dos filas tienen coeficientes no nulos. Por lo tanto, el rango vale 2 y cuando k vale 2, el rango vale 2 y tendremos dos vectores linealmente independientes dentro de la matriz. No he terminado el ejercicio, que no se nos olvide, nos queda el caso complementario. ¿Qué pasa si k no vale ni menos 2, ni vale 2, ni vale 3? Pues razonamos en la matriz final de Gauss, comprobamos que cada uno de los coeficientes de la diagonal principal se hacen distinto de 0, por lo tanto tendré rango 3. Significaría que esta matriz tendría tres vectores linealmente independientes. Como el rango sale 3 y la dimensión de la matriz cuadrada era 3, diremos en su momento que si k no vale ni menos 2, ni 2, ni 3, podremos decir que el rango vale 3 y por lo tanto existirá matriz inversa. Estoy adelantando conceptos que veremos dentro de poco. Otro ejercicio. Esto es coger la manivela de ejercicio, razonar de manera lógica y coger mucha práctica. Una matriz E que depende de un parámetro K y tenemos que estudiar el rango en función de ese parámetro. En primer lugar, voy a intercambiar columnas. Ya sabemos que al aplicar Gauss se pueden aplicar infinitas maneras a la hora de resolver estos ejercicios. Lo que es muy importante es indicar bien, indicar muy clarito qué estoy haciendo. Intercambio columna 1 con columna 2. Intercambio columna 1 con columna 2. Todo lo hago para poder hacer ceros de la forma más sencilla posible por debajo de la diagonal principal. Pues intercambio la columna 1 con la columna 2, llego a esta matriz y razono de la siguiente forma. Para hacer aquí un 0, justo en el coeficiente 2, 1, voy a decir fila 2 menos k veces la fila 1. Lo tenéis aquí indicado. Fila 2 menos k veces la fila 1. Y para hacer un 0 aquí, justo en el coeficiente 3, 1, voy a decir fila 3 menos la fila 1. Y empiezo a operar. K menos k generaría 0. 1 menos k por 2 menos k lo he dejado aquí indicado, ¿vale? Como paso intermedio. 1 menos k, paréntesis 2k menos 1 lo dejo aquí indicado. Ojito con estas operaciones, hacerlas poquito a poco. Y ahora con la nueva fila 3. 1 menos 1, 0. K menos paréntesis 2 menos k generaría 2k menos 2. 1 menos paréntesis 2k menos 1 generaría 2 menos 2k. Voy a realizar las operaciones indicadas en estos paréntesis de la fila segunda y llegaríamos justo a esta expresión. Ahora nos quedaría tener que hacer 0 en el coeficiente 3, 2, fila 3, columna 2. Y uno podría decir, madre mía, tengo tanto en toda la columna 2, tengo todos los términos dependientes de k y para hacer aquí un 0 pues va a resultar un poco complicadillo a la hora de multiplicar, voy a tener que multiplicar polinomios de distinto grado, puede ser un poco largo. Pero ojo que ahora no tenemos sistemas, sino que tenemos matrices. Y como gran novedad, significa que podemos operar entre las columnas. Podemos operar y sumar columnas entre sí y restar columnas entre sí. Eso solamente vamos a hacerlo en matrices, que a nadie se le ocurra hacerlo en sistemas de ecuaciones. Y fijaros, 2k menos 2 es el valor opuesto a 2 menos 2k.
Por lo tanto, si yo quiero conseguir un 0 justo en el coeficiente 3, 2, puedo decir que la columna 2 le voy a sumar la columna 3 porque este factor más este factor va a generar un 0. Columna 2 más columna 3. Y con eso puedo obtener el 0 de una forma mucho más sencilla que operar entre filas. Lo he indicado aquí en rojo. La gran novedad de operar con matrices es que también puedo operar entre las columnas. Pues aquí indico la matriz con la que voy a operar, indico nuevamente la transformación lineal donde la nueva columna 2 es la antigua columna 2 más la antigua columna 3 y empezamos a operar. Cogeríamos columna 2 más la columna 3. 2 menos k más 2k menos 1 genera 1 más k. Ahora tengo dos polinomios de grado 2, pues k cuadrado menos 2k más 1 más menos 2k cuadrado más k más 1 genera menos k cuadrado menos k más 2. Y el que estaba buscando, 2k menos 2 más 2 menos 2k, genera este factor 0. Y ya así tenemos por debajo de la diagonal principal todos los coeficientes iguales a 0. Cogemos los coeficientes de la diagonal principal que dependan de k, lo igualamos a 0 y sacamos los valores para la discusión de casos. En el polinomio de grado 2 nos sale como raíces de ese polinomio k igual a menos 2 y k igual a 1. Y en el polinomio de grado 1 nos sale como raíces k igual a 1. Por lo tanto, la discusión de casos la vamos a hacer con 1, con menos 2 y con valores distintos a 1 y menos 2. Razonamos como estamos acostumbrados. Si k vale 1, sustituyo en la matriz final de Gauss, y nos quedaría una matriz donde solamente hay una fila con coeficientes no nulos, rango 1, es decir, solamente hay un vector linealmente independiente dentro de esa matriz. Si k vale menos 2 y sustituyo la matriz final de Gauss, fijaros a la expresión a la que llegamos, es coger la matriz final de Gauss y sustituir con calma k igual a menos 2. Nos sale una fila 1 menos 1 menos 5, otra fila 0, 0 menos 9 y otra fila 0, 0, 6. Un error muy típico sería decir, tras aplicar el método de Gauss salen 3 filas con al menos un coeficiente no nulo, rango 3. No, lo indico aquí bien en grande, no. Si recordáis, también debemos mirar si hay filas proporcionales. Y si hay filas proporcionales, tenemos que eliminarlas. Y cuando estudiamos sistemas de ecuaciones, esta configuración ya la hemos comentado. Cuando salen estos 4 ceros, ¿vale? Estos 4 ceros alineados y la tercera columna depende de números, significa que esas filas son proporcionales. Ojito, esta configuración con los 4 ceros, como veis en pantalla, va a generar que la fila 2 y la fila 3 sean proporcionales. Esto ya lo comentamos en su día en sistemas de ecuaciones y vuelve a aparecer ahora. Ojito que hay que eliminar las filas proporcionales. Fijaros cómo se razonaría. Aquí tengo la matriz, ¿vale? Con las dos filas proporcionales y me doy cuenta que la fila 2 es menos 9 sextos multiplicado por la fila 3. Si yo cojo la fila 3 y la multiplico por menos 9 partido 6, me sale justo menos 9, que es el numerito que tenemos arriba. Repito una vez más, en matrices de orden 3×3, cuando salen estos 4 ceros, debo estar muy atento porque en la columna tercera, si aparecen números, esas dos filas van a ser proporcionales. Pues como hay dos filas proporcionales, elimino una para determinar el rango. Por ejemplo, elimino la fila tercera. Si elimino la fila tercera, llego a una matriz de 2 filas y 3 columnas. Significa que el rango vale 2. Es decir, que existen dos vectores linealmente independientes en la matriz de partida. No he terminado el ejercicio. Por muy largo que haya sido, me falta el caso complementario que no se nos olvide. En el caso complementario, únicamente es razonar qué ocurre cuando k no vale ni menos 2 ni 1. Pues en la matriz final de Gauss me doy cuenta que todos los coeficientes de la diagonal principal van a ser distintos de 0, por lo tanto voy a tener 1, 2, 3, rango 3 y habré terminado el ejercicio. Recuerdo el caso complementario que no se nos olvide y razonemos adecuadamente para terminar bien el ejercicio. Otro más. Pues ahora tenemos una matriz F y que depende nuevamente del parámetro K. Pues vamos allá. Fijaros que la matriz que nos han dado directamente es una matriz triangular. Ya por debajo de la diagonal principal aparecen todos los coeficientes iguales a 0. ¿Cómo hago la discusión de casos?
Un error también muy típico es decir, pues mira, aquí diagonal principal K, K igual a 0 y pensar que solamente K igual a 0 va a ser el valor para la discusión de casos. Pero ojito, ojito, aparece una fila que es la fila segunda donde el coeficiente de la diagonal principal vale 0. Cuando eso ocurre, tras obtener la matriz triangular, si el coeficiente de la diagonal principal vale 0, me tengo que ir al siguiente coeficiente de esa fila que dependa del parámetro inicial, en este caso k-1, y debo igualar k-1 a 0 y sacar el valor k igual a 1 para la discusión de casos. Ojo, que hasta ahora todos los ejercicios que hemos hecho en este vídeo, la discusión de casos se han hecho con valores de la diagonal principal, pero puede ocurrir que aparezca el valor de la diagonal principal igual a 0 y me tenga que ir al siguiente coeficiente de la diagonal principal que depende del parámetro k, en este caso k-1. Pues con k igual a 0 y con k igual a 1 tenemos ya para hacer la discusión de casos. Si k vale 0, sustituimos directamente nuestra matriz y nos sale que solo hay una fila con al menos un coeficiente no nulo, rango 1, es decir, solo hay un vector linealmente independiente. Ahora pasamos al nuevo valor, a k igual a 1, y decidimos qué ocurre cuando k vale 1. Cuando k vale 1, sustituimos en la matriz de partida, que ya era una matriz triangular, y nos queda nuevamente que solo aparecen dos filas con al menos un coeficiente no nulo. Por lo tanto, el rango vale 2. Para k igual a 1 tendríamos dos vectores linealmente independientes dentro de la matriz. Que no se nos olvide el caso complementario cuando k no vale ni 0 ni 1. Cuando k no vale ni 0 ni 1. Y fijaros cómo razonamos. Me di cuenta que si k no vale ni 0 ni 1, los coeficientes no nulos de la fila 2 y de la fila 3 van a ser distintos de ceros. Ojito, cuando k no vale ni 0 ni 1, estos coeficientes no se anulan. Por lo tanto, estamos en un caso idéntico al ejercicio anterior. Aparecen estos 4 ceros, por lo tanto, aparecen números en el coeficiente de la columna tercera de cada fila y eso va a generar que la fila 2 y la fila 3 sean proporcionales. Siempre, siempre, siempre que una matriz de orden 3×3 aparezcan estos 4 factores iguales a 0 y en la columna tercera tenga números, y van a aparecer números en el momento que k no sea ni 0 ni 1, es decir, que no va a depender de un parámetro, va a ocurrir que las filas van a ser proporcionales, ¿vale? Van a ocurrir que las filas van a ser proporcionales. Y voy a poder multiplicar una fila por un número para conseguir la de arriba, o multiplicar una fila por un número para conseguir la de abajo. Cuando son filas proporcionales puedo eliminar una. Por ejemplo, si elimino la fila 3, llegaría a una matriz de 2 filas y 3 columnas con al menos un coeficiente no nulo, por lo que el rango sería 2. Ojito, ¿vale? Que este detalle final suele costar un pelín. Cuando k no vale ni 0 ni 1, la fila 2 y la fila 3 son proporcionales, elimino la fila 3 y tendría rango 2. Último ejercicio, una matriz G, ahora de 3 filas con 2 columnas. Pues razonamos como de costumbre. Para facilitar la hora de hacer ceros por debajo de la diagonal principal, intercambio columna 1 con columna 2 y nos queda que la primera columna es el 2, 1, 3 y planteo las siguientes transformaciones lineales. La nueva fila 2 es 2 veces la antigua fila 2 menos la fila 1 y la nueva fila 3 es la antigua fila 3 menos 3 veces la fila 2. Y empezamos. 2 menos 2, 0. 2k menos paréntesis 3k menos 1 genera menos k más 1. Ojito que ahora voy a operar con la fila 3 y la fila 2. 3 menos 3, 0. 3k menos 3k, 0. Me puedo haber dado cuenta al principio directamente que la fila 2 y la fila 3 son proporcionales porque están relacionados por un factor 3 y podría, para estudiar el rango, haber eliminado, por ejemplo, la fila 3. Si no me da cuenta no pasa nada porque directamente con el método de Gauss ya me sale una fila todo de ceros. Para hacer la discusión de casos, el coeficiente de la diagonal principal que depende del parámetro lo iguala a 0. En este caso, menos k más 1 igual a 0. Y tendré que estudiar qué ocurre cuando k vale 1 y qué ocurre cuando k no vale 1. Si k vale 1, sustituir en la matriz final de Gauss y nos quedaría únicamente una fila con al menos un coeficiente no nulo, rango 1, un vector linealmente independiente. Y si k no vale 1, si sustituyo la matriz final de Gauss, me doy cuenta que este término menos k más 1 será distinto de 0, por lo que tendré
dos filas con al menos un coeficiente no nulo. Tendremos que el rango será igual a 2. Con este ejercicio tan completito, media hora de vídeo con un montón de problemas resueltos, hemos terminado el ejercicio relacionado con rango en función de un parámetro. Un saludo para todos.